Buenos días. A continuación les presento mi mensaje a la nación de hoy, 8 de julio de 2026. Lleva por título "Se está configurando un gobierno paramilitar". Compatriotas, durante las últimas 7 décadas, nuestro país ha padecido el conflicto armado y ciclos de intensa violencia política. Según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que fue creada con el Acuerdo de Paz de 2016, en este periodo al menos 800,000 colombianas y colombianos fueron asesinados en esta espiral de violencia. Los gobiernos de extrema derecha han incorporado siempre la violación sistemática de los derechos humanos como parte de su ejercicio autoritario. Han reprimido a sus opositores, han realizado en contra de ellos espionaje, los han judicializado con falsas pruebas y falsos testigos e incluso, como es el caso de la Unión Patriótica, han desatado prácticas de genocidio político. En contra del pueblo, de los movimientos sociales, de las comunidades rurales y de las comunidades de las barriadas urbanas periféricas, han desarrollado las prácticas de criminalidad estatal contra la protesta pacífica. Bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, recordémoslo, no solo se alcanzaron niveles masivos en materia de violación de derechos humanos, sino que, además, aparecieron prácticas no conocidas hasta ese momento con la intensidad que adquirieron, como los mal llamados falsos positivos. En esos gobiernos se intentó además paramilitarizar al Estado, controlando el Congreso, abriéndole paso desde la Casa de Nariño a la parapolítica. A eso se le llamó con el eufemismo de refundar la patria. Bajo el gobierno presidido por Iván Duque Márquez, se reeditaron ese tipo de prácticas. Se intentaron revivir los mal llamados falsos positivos. Se practicó nuevamente el espionaje de la oposición y se desataron operaciones criminales contra la protesta social en cabeza del tenebroso Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. Hoy estamos ante un nuevo intento de reeditar esas viejas prácticas de la extrema derecha que atentan contra la vida, la democracia y los derechos del pueblo colombiano. Las primeras decisiones que anuncia adoptará el señor Abelardo de la Espriella, en particular aquellas relacionadas con el denominado control del orden público, nos obligan a hacer una advertencia que no puede ser ignorada. Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave. Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino del análisis sereno y sopesado de las siguientes 3 políticas concretas que han sido expuestas de manera clara en documentos y declaraciones públicas. Primero, bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad. Es simplemente la comprobación entonces de esto que surge en, por ejemplo, la intención de crear los llamados bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, estructuras que estarían integradas por veteranos y reservistas de las fuerzas militares. Esas personas, hay que decirlo, no son servidores públicos, no hacen parte de la fuerza pública en ejercicio de funciones. En consecuencia, no pueden asumir tareas relacionadas con el uso de la fuerza, el monopolio de las armas, ni el mantenimiento del orden público, porque esas competencias pertenecen exclusivamente al Estado
y están sometidas al mandato de la Constitución y de numerosas leyes. Delegar esas funciones en particulares constituye una ruptura de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Colombia conoce demasiado bien las consecuencias nefastas de confundir autoridad legítima con organizaciones de cuerpos armados civiles, las consecuencias de que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y auspicie la conformación de estructuras paralelas. El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad. Segunda política, criminalización de la protesta social. Bajo nuestro gobierno, el que está concluyendo, la ciudadanía ejerció con total libertad su derecho a la protesta y no por ello fue castigada o reprimida. En cambio, desde el pasado 21 de junio, no pasa un día sin que el señor de la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como el señor Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente. Y para ello, desde ya sostienen que toda movilización será expresión de vandalismo y de bloqueos de las vías públicas, para los cuales no habrá ninguna contemplación y por el contrario habrá cero tolerancia. La traducción de estas premisas es que ya se anuncia que desaparecerá la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, UNDEMO, y que volverá a crearse el ESMAD. El país sabe bien que el ESMAD fue un cuerpo creado con el único fin de desatar toda clase de acciones violentas, especialmente contra la juventud, y que alcanzó un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de tortura y violencia sexual, e intento de asesinato como la práctica de provocar intencionalmente a los jóvenes lesiones oculares, muchachos y muchachas que salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta social en distintos contextos. Revivir el ESMAD es una amenaza contra la democracia y por eso nos opondremos decididamente a esta intención. Tercera política anunciada, megacárceles privadas. De la Espriella también busca privatizar y paramilitarizar el sistema carcelario y penitenciario. Su programa de gobierno, llamado Colombia, Patria Milagro, dice lo siguiente textualmente, cito, comillas, construiremos 10 megacárceles o cárceles aisladas y privadas. Estas nuevas cárceles serán financiadas con participación del sector privado nacional y de actores internacionales, mediante concesiones otorgadas por el Estado colombiano. Los privados asumirán la administración de esos establecimientos. Para cumplir esa misión, crearemos un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión que sustituirá al IMPEC. Ese nuevo cuerpo estará integrado por veteranos y reservistas, una doctrina de seguridad compatible con la magnitud del desafío. Hasta ahí va la cita. Estos anuncios y proyectos provienen de alguien cuya vida personal y profesional, recordémoslo, fue puesta al servicio de estructuras paramilitares y narcotraficantes en el pasado. De la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia
era ser, cito entre comillas, paraco con uniforme y con fusil. Hace algunas semanas lo denuncié penalmente por haber sido promotor, financiador y usufructuario de grupos paramilitares. Pero más allá del origen, de la concepción de que el Estado de Derecho es compatible con la paramilitarización de las instituciones y de la sociedad, este es un aspecto del proyecto que De la Espriella ha llamado Patria Milagro, que no es otra cosa distinta al viejo proyecto paramilitar y mafioso de, comillas, refundar la patria. O en otras palabras, un modelo de régimen de enriquecimiento privado sin límites legales ni constitucionales, el extractivismo minero y de hidrocarburos desenfrenado, la eliminación de las reformas sociales que ya hemos venido construyendo en estos 4 años. Esos objetivos requieren, por supuesto, debilitar toda forma de disenso, oposición y libertad política en nuestro país mediante el terror y la criminalidad del Estado. Este proyecto es abiertamente inconstitucional y, para no citar otros artículos y normas, me limito a recordar que el artículo 22A de la Constitución es categórico en establecer la prohibición de crear, promover, organizar, apoyar, financiar o emplear grupos de civiles armados, incluidos aquellos que adopten la denominación de autodefensas, paramilitares, redes u organismos de seguridad, como es el caso de las políticas que acabo de reseñar. La situación que he presentado hasta aquí demuestra la justeza del llamado que he formulado como líder de la oposición política a la desobediencia civil de carácter pacífico. La mayor preocupación que surge al propiciar violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, tanto desde el Estado como desde cuerpos paramilitares, concierne a la seguridad de las poblaciones en los territorios rurales y urbanos periféricos. Hoy me dirijo a los organismos nacionales e internacionales que tienen el mandato de proteger los derechos humanos con un llamado respetuoso pero perentorio. Solicito a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza para Colombia y que informen con rigor las actuaciones de Abelardo de la Espriella y de su entorno. Nuestra Constitución no es solamente un texto jurídico, es un pacto ético construido sobre el respeto de la vida, la integridad y la dignidad humana. Hoy más que nunca es indispensable que esos principios sean protegidos sin vacilación. Y así lo haremos. Tengan ustedes toda y plena seguridad. Feliz día y gracias. Firme por la patria. Bueno, ¿qué tal? Esas eran las declaraciones que tenía preparada el heredero Iván Cepeda, heredero de la Marquetalia. Hay que tener en cuenta que su padre, Manuel Cepeda, nombre del cual lleva un frente del grupo guerrillero de las FARC. Manuel Cepeda, uno de los más violentos y peligrosos. Pero gracias a Dios, este señor que está aquí al lado nos acompaña. Gracias, don Abelardo, por ser nuestro presidente. Gracias por habernos sacado de esta persona que acaba de salir. Y en nombre de todos los colombianos, gracias por ser la persona que es. Sabemos que Abelardo de la Espriella le va a dar la vuelta a todo esto. Ahora, esta gente pretende que se defienda. Aquí alguien lo escribió con relación al tema de las primeras líneas. Alguien escribió por ahí. Y primera línea, se le olvidó la guerrilla urbana. Eso fue Diana Gendre.
Ah, ok. Cuando en aquel llamado estallido social y acabaron con el país, mi pregunta es, ¿qué de pacífico tenía eso cuando veíamos a personas armadas? Ah, ok. Pero como Abelardo dice, ellos tenían su primera línea, que es la primera línea delincuencial de ellos. Pero como Abelardo dice que, bueno, vamos a tener una primera línea de retirados, exmilitares, ex policías, para que apoyen al gobierno. Si ellos tienen una primera línea, pues el gobierno puede tener una primera línea en apoyo. No está diciendo que están armados, no señor, Abelardo en ningún momento ha dicho que están armados. Yo no lo he escuchado. Posiblemente lo estén como ex militares, es posible que estén. Pero primera línea enfrenta a primera línea. Y como ellos pretenden desarmar el SMAT, que es lo que lograron para hacer todo lo que han hecho con el país, Abelardo de la Espriella se mantuvo firme por la patria y asegurando, yo voté por Abelardo de la Espriella por lo que me propuso. Paz, una verdadera paz, no una paz en asocio con los grupos delincuenciales. No, señor. Abelardo de la Espriella habla de una paz afianzada con la seguridad. Esta gente habla de una paz negociando con la inseguridad o con los generadores de inseguridad. Está claro esa función de los congelados, donde retiraron a muchos generales y después sale Gustavo Petro, no, que no sé qué, que esto no es así, que ellos han sacado a más militares. Lo siento en el alma, Gustavo Petro. Y lo que dice Abelardo es cierto con relación al tema de están jugando al policía bueno y al policía malo. Gustavo Petro dice, claro, los dos ahí como que parados en la raya, pero Petro es, yo no reconozco, él no es el presidente es Iván Cepeda. Y el otro con su vocecita de perro cansado, yo busco, nosotros queremos esta forma en la que está haciendo el paramilitarismo, hablando muy lindo. Pero Abelardo de la Espriella simplemente está caminando en función de la libertad, en función de un cambio favorable para el país. Sencillo, sencillo. Y resulta que Abelardo ganó ese discurso, esa mentira de Petro, de asegurar que, entre otras cosas, les digo, está desaforado, anda con un desafore de Padre y Señor nuestro. Eso es, a mí me da risa esto, por ejemplo, miren con 6 megacárceles se hacen 30 sedes universitarias y disminuye así mucho más el delito. ¿Cómo va a decir eso? Si hace 4 años, casi para esta misma temporada, Gustavo Petro, ojo que esto no es una IA ni nada, estos son las redes, las propias redes del nefasto guerrillero, el guerrillero presidente, para los que se ofendan. Porque el presidente sí es presidente, pero es un guerrillero presidente. Él no ha abandonado ese espíritu de guerrillero. Entonces, cuando Duque iba a comprar los aviones, es que eso hay que recordárselo todas las veces, él aseguró que ese valor, que él no iba a apostarle a la guerra, le iba a apostarle a la educación y a la paz. Y resulta que habló de hacer no sé cuántas universidades y a estas alturas de la vida no hizo ni una sola. Ni una. El alcalde de Barranquilla sí logró hacer unos instituciones educativas a nivel superior, hechos desde el distrito, sin apoyo de un solo peso del gobierno nacional. Sin un peso. Porque, entre otras cosas, Gustavo Petro no apoyó precisamente a las alcaldías de las cuales está hablando Iván Cepeda. A las alcaldías que estaban en la línea que es, en la línea de la democracia, en la línea de la libertad, en la línea en que se aceptan las elecciones. A esas alcaldías Petro no ayudó en nada. En nada. A Barranquilla, antes por el contrario, la fustigó, la pisoteó, la arrasó, acabó con proyectos que iban a generar muchos ingresos al país y a Barranquilla, como los Juegos, los Centroamericanos, los Panamericanos, la Fórmula 1. ¿Qué otro evento hubo? Por Dios, aquí había un proyecto para hacer una de estos estadios tipo arena, de estas que tiene una gran inversión y que iba a ser una tremenda sede. Los inversionistas, oiga lo que les digo, los inversionistas cuando quedó Gustavo Petro se fueron para atrás.
retiraron su plata, porque Petro no genera confianza, y mucho menos la genera un tipo como Iván Cepeda, que tiene unas bases más de formación de casa del comunismo, y que viene con un resentimiento por lo que le pasó al papá, independientemente el papá en las cosas que haya hecho, igual en la forma que murió. Unos le echan las culpas a uno, otros le echan las culpas al otro. Lo que sí es cierto es que el tipo cayó en su ley, en su juego, y tenemos un tipo que está resentido, que tiene unas bases comunistas de base del hogar y de formación, tanto por los lados de Rusia, que él estuvo cerca por estos lados, y por Cuba. Es decir, este señor realmente me iba a pasar a mí este año lo mismo que como con Gustavo Petro. A mí particularmente, si hubiera ganado Iván Cepeda, a mí no me representaba un señor que es un heredero. Heredero. De hecho, es que lo tengo que recalcar a los que no saben, a los que son petristas. ¿Será que alguien de los amigos que están conectados petristas saben que el papá de Iván Cepeda escribió un poemario? Eso ya está bonito, un poemario que decía: vencerás Marquetalia. Pero miren, vencerás Marquetalia. Las FARC, cuando cambia de razón social, yo le digo que cambió de razón social, porque decir que desaparecieron o que Santos hizo el milagro, que tras de eso se ganó un premio Nobel, eso sí fue también otra usurpación, porque fue ganarse un premio Nobel tras de nada, no como la lucha que ha venido realizando María Corina Machado por la libertad del pueblo venezolano. No, señor. Lo de Santos, una vil mentira. Una vil mentira. Estemos claros. Porque lo que se consiguió realmente fue darle estatus político, poder político, curules, y lo más lindo, lo que ellos querían, ninguno, oiga, ni uno solo pagó con cárcel. No hubo reposición a ninguna de las personas afectadas. Antes, por el contrario, cuando critican tanto a los paramilitares, Uribe mandó preso tanto en Colombia como en Estados Unidos a las cabezas de los paramilitares.